Pues avanzamos esta edición de Business Connection, es la mañana del jueves 2 de febrero, segundo mes del año. Atentos al segundo Banco Central Europeo que va a hablar de forma consecutiva. Ayer escuchábamos a la Reserva Federal, a Powell, hoy toca Lagarde y también Andrew Bailey del Banco de Inglaterra. Situación intensa, mercados vigilantes. Y para hablar de todo esto, para ponernos en contexto, nos acompaña esta mañana Rocío Poquet Nieto, Sales Manager at Aegon Asset Management. Rocío, bienvenida, buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, apuntábamos, ¿no? Como el mercado en Wall Street sí llegó a cotizar ese mensaje de Jerome Powell que cumplía con el guión, 25 puntos básicos. Eso sí, decía que lo de recortar tipos no parece adecuado este año para alejar ese sentimiento del mercado, pero falta por ver cómo lo cotiza Europa. Vemos cómo apuntan en positivo los futuros europeos. Ciñéndonos a ese discurso, esa decisión de política monetaria, ese cuartillo de punto, ¿es suficiente? ¿Cómo habéis visto esa decisión de la FED? Bueno, es un poco lo que ya descontaba el mercado, ¿no? Esos 25 puntos básicos y esa ralentización de la subida de tipos en Estados Unidos. No obstante, el mensaje que sí que lanzaron es que no van a parar esa subida de tipos, pese a lo que descontaba ya el mercado, que es un posible recorte de cara a finales de este año, principios del año que viene. Y eso principalmente se debe a que están muy pendientes de los datos de la inflación. No debemos olvidarnos que en Estados Unidos se siguen creando puestos de trabajo. Creo que se crearon más de 200.000 puestos de trabajo en el último mes y el paro está en un nivel del 3,5%, o sea, en mínimos para Estados Unidos. Por lo tanto, ese efecto de subida de tipos que sí que ya se está viendo en una ralentización de la creación de la industria, del producto de las empresas, como se vieron en los datos de los últimos días, no se está trasladando realmente a ese mercado laboral que sigue bastante fuerte y que lo que estamos viendo es que los salarios siguen subiendo. Por lo tanto, el efecto está teniendo un poco el efecto contrario en ese sentido. La subida de tipos ayuda a ralentizar la economía y a que se destruyan empleos por parte de las empresas. Se está viendo que a nivel de los datos agregados de la producción empresarial sí que se está reduciendo un poco, pero a nivel de los salarios es todo lo contrario. Y esos salarios son los que al final se ven incentivando el consumo y subiendo los precios, por lo tanto, ¿no? Precisamente en ese diagnóstico decía como de alguna manera que buscar el equilibrio en el mercado laboral, también mirando más también a las vacantes, tal viendo que y que se sumen a esa fuerza laboral, al carro del mercado laboral, en un mensaje que al mismo tiempo apuntaba como la desinflación está arrancando, pero que todavía tiene que seguir calando las distintas esferas de la economía. Ahí está bien puesto, ¿no?, lo que es el mercado laboral como ese objetivo claro. ¿Hacia dónde apunta esa desinflación ahora, esos movimientos? A ver, al final la desinflación está más a nivel del precio de las materias primas, el precio de la energía y el precio de los bienes de consumo, ¿no? Al final hay que distinguir bastante entre lo que es la inflación normal y la inflación subyacente, que es un poco la inflación un poco más estructural en la economía, y ambas están lejos de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, siguen necesitando subir los tipos de interés para poder hacer frente a esa inflación subyacente. Y luego no debemos de olvidar una cosa que al final no se mencionó en la nota de prensa posterior a la subida de tipos, que es la dependencia comercial que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Con lo cual, ese dato de inflación hay que vigilarlo muy de cerca, porque ahora que China está reabriendo su economía, la demanda agregada que tienen debido al ahorro que ha ido acumulando a lo largo de estos últimos 3 años, porque no debemos olvidar que el COVID hace ya 3 años que llegó a nuestras vidas, pues ese ahorro va a incentivar la demanda agregada del país y por lo tanto va a haber una presión alcista sobre los precios de no solo las materias primas, pero de los bienes. Está señalando de alguna manera cómo se nubla esa perspectiva de la lucha contra la inflación por esa dependencia, esa demanda de China, ese vínculo comercial, y precisamente una de las cosas que decía Jerome Powell ayer, que era una cosa que se destacaba, es como incluso sostener sus propias previsiones resulta difícil por las incertidumbres. ¿Dónde crees, hacia dónde flaquea más ese horizonte de la Reserva Federal? Bueno, a ver, el horizonte de la Reserva Federal flaquea porque no depende de ellos mismos el reducir la inflación, ¿no? Al final hay factores externos. Por un lado está el conflicto de Rusia y Ucrania, que afecta más
a Europa directamente por su situación geográfica y por otro esa dependencia comercial que sigue habiendo con China, lo queramos o no. Por lo tanto, esos son dos factores externos que Powell no puede controlar, pero ni Powell ni Lagarde. O sea, están metidos en la economía y de alguna manera van llegando. Y al final, pues, hacen que estén más pendientes de los datos de la inflación y al final de ese mercado laboral que sigue creciendo. Se están deslocalizando desde que empezó el COVID esa producción de bienes desde países donde era más barato producir, como puede ser China, hacia Estados Unidos, pero claro, esa desglobalización que estábamos viviendo también lo que hace es que la masa laboral del propio país pues tenga más poder para exigir subidas salariales, ¿no? Con lo cual es un poco una balanza que es muy difícil de controlar y aún más para Lagarde que para Powell, porque Powell al final se centra en una sola economía. Lagarde tiene el reto de decir, bueno, tengo a ver el batiburrillo aquí de países, cada uno con una inflación, España en el último escalafón, pero claro, o sea, Alemania no pudo reportar los datos de inflación cuando se reportaron los europeos. Se ve que la subyacente a nivel europeo, contrario a lo que pasa en Estados Unidos, sigue una tendencia alcista. Tenemos las buenas noticias y el optimismo de que está bajando el precio del gas y por lo tanto se trasladará a futuro a nuestra factura eléctrica, pero Lagarde tiene un desafío por delante mucho más importante desde nuestro punto de vista que Powell. Eso es lo que estábamos calentando los motores hoy, esa decisión del Banco Central Europeo. Ha empezado más tarde a luchar contra la inflación. De hecho, se veía sorprendida de Lagarde de dónde venía la inflación. Y ahora que luchan contra esa persistencia, lo que estaba señalando es una ensalada de países. Cada uno tiene un ingrediente. Hemos visto como esos datos recientes de ayer, de esa inflación en la subyacente, tanto en la que excluye el alcohol, está más atenuada, claro, 5%, pero la otra sí que está bien tensada, por encima del 7%, y por lo tanto queda mucho por hacer. Son 50 puntos básicos, ya dijo que tendría que haber más de ese tono, de esa magnitud, pero ¿hasta cuánto puede ser ese movimiento? ¿Qué podemos esperar de ese discurso, sabiendo que las proyecciones hasta marzo no las vamos a conocer? Bueno, al final nosotros lo que estamos descontando es que va a haber mínimo 2 subidas de 50 puntos básicos del Banco Central Europeo, principalmente por esa inflación subyacente de la que hablábamos, ¿no? Comentábamos antes también esa proximidad al conflicto entre Rusia y Ucrania que al final está afectando más al consumo, y uno de los principales desafíos de Lagarde, que son los diferentes niveles de inflación. En España se reportó el dato el lunes y sí que vimos que la inflación subyacente está por encima del 7%. A nivel agregado de la zona euro está en torno al 5,8, sin contar Alemania, porque Alemania no pudo reportar el dato y Alemania no deja de ser uno de los países que más pesan en esa cesta de inflación europea y que al final se ve más perjudicada por el precio de la energía. Y al final lo que estamos viendo es que se está quitando ya el efecto de esos subsidios que países como España, Francia y Alemania tuvieron con respecto al precio de la energía, y se está viendo creación de empleo también, con lo cual eso está empujando esa inflación subyacente y la inflación normal al alza. La inflación subyacente está en niveles de mayo del año pasado, con lo cual no debemos de alejar el punto de vista de eso y de ver que el reto que tiene Lagarde está por encima del que tiene Powell, ¿no? Powell ve una tendencia a la baja para esa inflación subyacente y Lagarde al alza, con lo cual, y luego no olvidemos que hay países en la Unión Europea como Italia que siguen teniendo inflación de 2 dígitos. Francia está en un 9% de inflación, a ver lo que reporta Alemania, ya por no contar con los países bálticos. O sea, está siendo ese batiburrillo que comentábamos, yo creo que bastante estresante para Lagarde el decir, ¿serán suficientes con 2 subidas de 50 puntos básicos o tengo que seguir tensando la cuerda? Pues lo iremos viendo. Muchísimas gracias, Rocío Poquet Nietos, es manager Atagon Asset Management. Ha sido un verdadero placer contar con este tiempo. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Hasta la próxima, Eva. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hablar de sostenibilidad y futuro de la mano de Naturgy. En Naturgy ponemos toda nuestra energía en ayudar a la sociedad